Ahora sí, Íñigo Martínez ya es nuevo jugador del Barça de manera oficial. Es algo que se viene comentando desde finales de 2022, principios de 2023, que el futbolista tendría un acuerdo con el Barça para llegar libre. Finalmente así ha sido. Empezó, de hecho, a existir estos rumores cuando el Barça quería fichar a Koundé y se dijo que... Y precisamente quiero empezar el vídeo por aquí pues para aclarar, ¿no? No vaya a haber confusiones, ya que yo pues mostraba mi miedo, mi disconformidad con la llegada de Íñigo Martínez al Barça el pasado verano de 2022. Empezó a sonar cuando Koundé parecía que se le escapaba al Barça, que el Chelsea ponía más dinero y que por tanto no iba a ser posible. Se decía que el Barça quería un central sí o sí y que Íñigo Martínez sería la alternativa a Koundé, previo pago de 30 millones de euros, que era la cláusula de rescisión, ya que el Athletic no iba a perdonar ni un solo céntimo, ¿no? A pesar de que le faltaba un año de contrato. Claro, por 30 millones de euros, con todo respeto, para mí el fichaje de Íñigo Martínez con 30 millones, teniendo que pagar 30 millones de euros por un futbolista que iba a llegar ya con 31 años de edad, me parecía una auténtica estafa. Me parecía una auténtica estafa, me parecía un pésimo negocio por parte del Barça, ¿no? Y no estaba nada de acuerdo con esa posibilidad. No tanto porque no me gustara el jugador o porque me pareciera malo, sino, como digo, porque, bueno, es que no, con esa edad, con el nivel del jugador y con ese coste, es que me parece que era casi una garantía de otro jugador que seguramente acabaríamos pagando caro, devaluándolo. Y más teniendo en cuenta los centrales que ya teníamos en el equipo, ¿no? Acabas de fichar a Christensen, tienes a Araujo, Eric García y tal. Diferente es llegar ahora, aunque tiene un año más, que son 32, diferente es llegar ahora libre. Llega libre y esto, pues lo que digo siempre, yo creo que no se puede mirar los fichajes sin mirar lo que ha costado. Que a ver, tampoco se trata, si fichas a alguien por 140 o por 100 o por lo que sea, tampoco se trata de estar permanentemente diciendo, no, es que con todo lo que costó, creo que el precio es interesante mirarlo y hablar de ello desde un punto de vista pues de ser productivo, de tener un alto rendimiento, de eficacia con los movimientos que haces, no para meterle presión al jugador. Son dos cosas diferentes, porque hay mucha gente que dice, no, es que costó, por ejemplo, Ferran costó 55 millones o tal jugador costó tal cantidad de dinero y entonces tiene que dar rendimiento de crack, que si no, fuera inmediatamente y no vale y no sirve y esto y lo otro y tal, 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 tal. Que a ver, que entiendo las voces críticas con Ferran y a culés que no les gusta Ferran, no les convence y creen que debe salir del Barça y tal, tal, tal. De hecho, tengo pendiente un vídeo para hablar de Ferran, quizás lo haga hoy, de hecho, o estos días, no lo sé. Pero como digo, el tema del valor de mercado pues es fundamental. Tú cuando fichas a Íñigo Martínez, mucha gente dice el fichaje de Eric fue horrible o fue malísimo. Y esto es algo que no tiene ningún sentido decirlo, porque un jugador que llega libre al Barça, ¿cómo va a ser? O sea, por muy mal que rinda después, ¿no? Es un jugador que tienes la garantía de que no te ha costado nada y de que lo único que vas a pagar es la ficha. Aún encima, en el caso de Eric García, es una ficha que no es desproporcionada ni muchísimo menos, no es de las más altas de la plantilla ni por casualidad. Es un jugador joven que si te sale bien, maravilloso, y si no te sale bien, pues ya veremos. Ya veremos si al final acaba saliendo libre o si le acaba sacando incluso alguna rentabilidad. Sean 20 millones de euros, sean 15 millones de euros, sean 10, 5 o lo que sea, ¿no? En todo caso, el peor de los escenarios es que saliera libre y no te genera pérdida. Entonces, ¿qué tienes que perder con un fichaje de esas características? El buen fichaje no es aquel que se convierte en Messi, o en Luis Suárez, o en un super crack. El buen fichaje es aquel que no te genera pérdidas. Ese es el buen fichaje, que te da un buen rendimiento deportivo y además, si es posible, que te genere dinerito, que te genere un buen dinerito. Entonces, Íñigo Martínez, desde ese punto de vista, es un buen fichaje, sí o sí. Así no juegue, así lo juegue pésimo, es un buen fichaje garantizado. Garantizado. Ya lo comenté esto con Christensen la pasada temporada y con que sí, lo vuelvo a repetir, con Íñigo Martínez. En el caso de Christensen nos salió, bueno, una auténtica maravilla, ¿no? Un fichaje
absolutamente espectacular. No creo que vaya a suceder lo mismo con Íñigo Martínez. Y ojalá me equivoque y se acabe convirtiendo, yo que sé, en un central que dé la campanada y durante las próximas 3-4 temporadas sea un central brutal, jugando muchos minutos y dando un altísimo nivel. Pero yo creo que no. Yo creo que es un jugador bueno, que es un jugador con buena anticipación, que es un jugador con buen juego aéreo y buena salida de balón, un buen central. Pero personalmente en un duelo Íñigo Martínez-Eric García, y esto ya lo comenté otras veces, yo no veo. Creo que si Íñigo Martínez es superior a Eric García es única y exclusivamente por experiencia. En lo demás considero que son jugadores, y en el juego aéreo, claro, donde Íñigo Martínez, sin ser excesivamente alto, es un jugador que salta con potencia y que va con mucha fuerza, ¿no?, a los remates. Pero como digo, y a ver, que Eric García también. Eric García solo ha anotado creo que un gol por ahora en un córner en Sevilla el año pasado, o sea, esta temporada que ha terminado, la 22-23. Pero y creo que alguno más por ahí me suena que haya marcado. Me estoy confundiendo. A mí me suena que algún gol por ahí marcó, algún gol random ahora mismo, pero no recuerdo. El Elche, puede ser. Bueno, da igual. La cuestión es que Íñigo Martínez sí considero que es un punto mejor en el juego aéreo. En acciones de balón parado, en acciones de balón largo no, les veo yo las mismas carencias. De hecho, permitidme, creo que es un 81, ¿no? Vamos a ver. Al menos aquí lo que registra es un 82. Tiene una estatura muy similar a la de Eric García. Como digo, más potencia en el salto, pero le cuesta. En balón largo, en esos duelos con 9 saltos le cuesta, evidentemente. Sí que consigue ganarle también a Eric García en que tiene más potencia de salto y más físico. Yo es que lo de Eric García, a mí lo que no es normal es que no trabaje mucho más en el gimnasio. Porque actúa, vamos a ver, todos los futbolistas para mí, sin pasarse, porque puede ser contraproducente, pero todos los futbolistas, contraproducente en cuanto a que ganas mucha masa muscular y luego te pasas y pierdes velocidad o a lo mejor hasta generas más lesiones o lo que sea. Pero una masa muscular suficiente. Es que Eric García tiene la masa muscular de alguien que va al gimnasio, no sé, a pasear, que está con el móvil en el gimnasio echándose, no sé, mirando sus redes sociales y entre medias se hace una tandita blanda de press banca o de bíceps y cosas así. Y no puede ser, hay que tener mucho más músculo en las piernas, en los brazos, en la caja torácica, en todo. Hay que ser. Pues bueno, Íñigo Martínez tiene un buen físico en ese sentido y eso le ayuda, evidentemente en los duelos le va a ayudar a que si maneja bien la técnica en las cargas, pues que pueda salir victorioso de más duelos que Eric García. Al mismo tiempo, la experiencia es un grado, por supuesto, en el fútbol de élite y Íñigo Martínez está más habituado a esta presión, a partidos de alta exigencia, a momentos de alta exigencia, pero en el cómputo técnico, a la hora de sacar la pelota jugada, técnico y táctico, interpretación de juego, de cuándo saltar, dividir, para mí Eric García a la hora de sacar la pelota jugada es mejor que Íñigo Martínez. Íñigo Martínez es de lo mejorcito sacando la pelota jugada, desplazamiento en largo muy bueno y también valentía y atrevimiento con la pelota. Es que Eric García es buenísimo a la hora de sacar la pelota jugada, es su punto fuerte, ¿no? Su verdadero punto fuerte es la razón por la que Luis Enrique evidentemente le llevaba. No es un tema baladí ni mucho menos, es normal que en los odiadores del Barça y los odiadores de Eric estos cuando iba con España, pues permanentemente le estuvieran atacando porque no entienden, al parecer, la importancia de salir jugando desde atrás con orden y con limpieza. Y Eric García, pues ya digo, es de lo mejor en ese sentido. Defensivamente, en los duelos de 1 contra 1, yo lo veo muy similar. Lo veo a Íñigo Martínez, como acabo de decir, un punto mejor en las cargas, y esto pues siempre es una ventaja. Siempre te suma puntos defensivos, pero muy similar. No le veo mucha más cintura, no le veo tampoco mucha más velocidad que Eric García, tanto en el arranque como en media distancia, ni una habilidad súper especial para el tackle, para ir al suelo, etc. Yo le veo, si Eric García para mí en acciones puramente defensivas de 1 contra 1
es un 6. A Íñigo Martínez lo veo un 6,5, un 7. Tampoco lo veo mucho más. En el juego aéreo, como digo, le pondría a Eric García también un 6. Un 6. Y a Íñigo Martínez otro 6,5 o 7. También tiene lagunas. Y en acciones defensivas de grupo, esto es cuando el equipo repliega atrás y en bloque bajo, estoy pensando en esas, ¿no? En el posicionamiento, en el achique de los espacios, a la hora de lanzar el fuera de juego. A la hora de lanzar el fuera de juego, Eric García también es de lo mejorcito que hay. Es de lo mejor y se puede tener una línea defensiva muy buena con un jugador como él. De hecho, lo hemos visto como Eric García en muchos partidos ha cumplido muy bien, tipo el Madrid 0 Barça 4 del Bernabéu, donde ha estado espléndido, porque cuando el equipo defiende fuerte en bloque bajo ya no es solo en bloque bajo, sea presión en la mitad de campo rival, es decir, una presión alta o en una zona intermedia, como digo, Eric García se suele posicionar muy bien, lanza bien el fuera de juego, es atrevido y el posicionamiento suele ser muy bueno. Si en bloque bajo siempre suele ser más cómodo defender porque hay más acumulación de jugadores, hay menos espacio para los que atacan y simplemente por acumulación ya consigues mucho éxito. Si aún encima estás bien colocado y tienes buenas nociones defensivas, pues suele ser más fácil, ¿no? Íñigo Martínez, en ese sentido, pues yo le veo similar a Eric García también en el bloque bajo. Yo le veo, sí, para mí Eric García es un 6,5, que me parece un bien alto y bueno, es muy joven todavía y ojalá pues tuviera proyección, pueda crecer en el futuro. Íñigo Martínez, que ya es un jugador completado y terminado, o sea, ya es un futbolista de 32 años de edad, pues lo veo un 7 y por eso digo que los veo futbolistas muy similares, ¿no? Muy similares teniendo en cuenta la diferencia de edad. No sé qué irá a hacer Xavi al respecto con Eric García. Muchas informaciones dicen que Eric García que no se mueve, que se queda seguro y tal y cual, y esto me lo creo. De hecho, si no hay una buena oferta por Eric García, tipo 20 millones de euros, 15-20 millones de euros, yo no lo sacaría el Barça, vamos, ni hablar. ¿Para qué? O sea, para conseguir una cantidad ridícula, no. Para eso prefiero que se quede aquí y si estamos en una buena dinámica, puedes meterlo en un momento determinado y bueno, ir viendo cómo evoluciona, ir viendo si es capaz de mejorar. Ha tenido momentos muy buenos y cuando tiene esos buenos momentos siempre lo puedes revalorizar y en el futuro pues te pueden aparecer algún club que tenga interés en él por 20 millones de euros y ahí pues tendría más sentido. Pero si dicen, como hay muchas informaciones que dicen que es un jugador que aparte aporta mucho en el grupo, muy querido en el grupo y por parte que no genera problema ninguno, ¿no? Al entrenador cuando es suplente y tal y cual, yo me lo quedaría sin ningún tipo de dudas, ¿no? Sí que es cierto que tenemos overbooking de centrales con Araujo, Christensen, Koundé, Íñigo Martínez, Eric García e incluso Marcos Alonso, que las veces que ha jugado como central zurdo, teniendo en cuenta que no es central zurdo y que ha empezado a jugar de central, pues esta pasada temporada, pues yo creo que ha rendido muy bien. Con algunos fallos, por supuesto, y la gente se queda más con los fallos que con los aciertos, alguna gente, pero yo creo que ha rendido en líneas generales muy bien, ¿no? Entonces tendríamos overbooking de centrales, lo tendría muy difícil Eric García para jugar. Quizás una cesión podría ser interesante. Una cesión al Arsenal, que se decía, siempre se ha comentado que Arteta estaba muy interesado. Recordemos que Arteta conoce perfectamente a Eric García. Y una cesión al Arsenal, al Villarreal con Setién, evidentemente a este tipo de equipos, ¿no? Que tienen esta manera de jugar, de salir jugando desde atrás y tal. Mismamente el Betis con Pellegrini, la Real Sociedad también podría ser. No sé si en el Athletic va a seguir Ernesto Valverde, pero hasta el mismo Athletic podría ser una opción, una cesión, ¿no? Para que juegue, para que tome minutos y tal, ¿no? Entonces, bueno, Íñigo Martínez para mí es esto, un buen central, que llegando libre es un buen central. Otra cosa hubiera sido pagar una millonada, como se decía el verano pasado. Y en consecuencia, pues creo que
no hay nada que recriminar y espero que así se lo tome el barcelonismo a lo largo de la temporada, porque ya me veo en el caso de Íñigo Martínez, que es el típico jugador que te hace un par de errores, y te están diciendo, ¡ay, quién ficha este paquete! Vaya fracaso, un poco como con Eric, ¿no? En vez de valorar que el chaval es culé, que el chaval ya ha llegado gratis, que es canterano y tal, y que la mayor parte de partidos que ha jugado lo ha jugado bien, en vez de valorar esto, lo que hacen es quedarse con lo malo, lo que hacen es ver lo negativo, no sé, son cosas que no termino de comprender de mucha gente que dice que es del Barça, pero que luego habría que ver realmente si es así o simplemente lo que están haciendo es tirar odio por tirar odio contra los jugadores para, junto a la caverna, crear la idea de que los jugadores del Barça son unos paquetes así que se devalúen y bueno, mientras cualquier jugador del Madrid, valor de mercado 100 millones de euros, cualquier jugador del Barça, pues valor de mercado 0 euros. 0 euros. Y así acaban saliendo luego, pues prácticamente gratis del Barça, ¿no? Chistes, memes y cosas por el estilo. ¿Qué sentido tiene hacer memes con un jugador como Eric García que llegó libre o con un jugador como Íñigo Martínez? ¿Qué sentido tiene? O sea, no, ni el más mínimo. Íñigo Martínez, repito, es un buen fichaje que llega libre y ojalá pues pueda dar una sorpresilla y ofrecer un gran rendimiento, ¿no? Yo tampoco es que tampoco es que vaya a decir, el fichaje qué ilusión me hace, ni muchísimo menos, pero sí que creo que puede ser un buen jugador, un jugador cumplidor. Que si hay un par de lesiones en la zaga, lo puedes poner y confiar en que rinda igual o mejor que Marcos Alonso. Lo cual ya estaría muy bien. Muy bien. Un refuerzo, por tanto, para apuntalar la zaga. Y yo creo que ahí es donde el Barça va más servido de jugadores, ¿no? Ahora habrá que ver y esperar que Íñigo Martínez también tenga buena actitud y no se vuelva todo loco si tiene que comer mucho banquillo, porque en principio, si Christensen mantiene su nivel, que ojalá que sí, y Araujo, por supuesto, mantiene el suyo y Koundé el suyo, lo más normal es que tanto Íñigo como Eric García coman banquillo la mayor parte de la temporada. De hecho, por eso precisamente es un buen refuerzo, porque tienes que tener buen nivel en el banquillo, pero que al mismo tiempo sea buen nivel de jugadores que son capaces de aceptar su suplencia sin montártela y sin generar problemas en el vestuario. Yo creo que por eso Íñigo Martínez pues lo es, un tipo de defensa nivel 6, nivel 7, que al mismo tiempo no te genera problemas en el vestuario. Buen fichaje y nada más, es mi opinión. Os animo aquí en la caja de comentarios a que es la vuestra. Lo dejo aquí y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.